Muy buenos días, tenga cada uno de ustedes. Voy a explicarles rápidamente cómo trabajar con los métodos que les he mandado en cronograma. Les voy a explicar en este video los tres métodos y ahí ustedes me mandan sus tareas de las 3 semanas que hemos estado trabajando. El primer método es el método stock, el segundo es el método estequiométrico y el tercero es el método funcional. Voy a explicar los primeros dos y luego voy a explicar el tercero de cómo nombrar los óxidos cuando hay una unión entre dos elementos. En este caso el método stock trabaja únicamente con números romanos. Acá voy a hacerles una pequeña aclaración. En este compuesto prácticamente se trabaja de esta manera. Ahí me está indicando que el sodio, que es este, tiene un electrón de valencia y que el oxígeno tiene dos. Entonces cuando yo voy a nombrar un elemento, una combinación, este 2 del oxígeno pasa acá y este más 1 se escribe acá, de esta manera. Pero como cuando es un 1 yo puedo omitirlo. Por esa razón es que queda de esa manera. Eso me indica a mí que este 2 son los electrones que le pertenecen al oxígeno, y al sodio le pertenece solo un 1. Ahora sí les voy a indicar cómo nombrarlos. En este método, en la unión del oxígeno con algún metal o no metal, únicamente se le llama óxidos. Entonces acá, por ejemplo, para nombrar este elemento, se escribe como óxido de sodio. Si en dado caso tuviera acá electrones de valencia, se escribe en números romanos, como es el ejemplo de acá. Así como acá se llama óxido de magnesio. Entonces acá escribo óxido de magnesio. Solo que si se dan cuenta, el magnesio tiene dos electrones de valencia, por lo tanto aquí en números romanos vamos a escribir 2 y lo vamos a agregar en paréntesis. En el tercer ejemplo sería óxido de hierro. Escribe óxido de hierro. Y como los electrones de valencia del hierro son 3, se escriben el 3 en números romanos. Y ahí quedaría nombrados los elementos en el método stock. Como el óxido por lo general tiene 2 electrones de valencia, le digo por lo general porque no es siempre, tiene 2 electrones de valencia, no se le escribe la cantidad de electrones de valencia, sino que únicamente del elemento primero. Ahí tenemos lo que es el método stock. Veamos con el método estequiométrico. En este método yo les mandé en su cronograma cómo nombrarlos según los electrones que tenga los elementos. Acá utilizamos algunas palabras. Por ejemplo, en el caso de acá, igual se le llama óxido, pero se le agrega una palabra antes del nombre del elemento. Es decir, en este caso sería óxido de, sea es calcio, óxido de calcio, pero como los electrones de valencia del calcio, el que va acá, que es 1, no se nota, sabemos que es un 1, entonces vamos a escribir la palabra mono y luego el elemento calcio, óxido de monocalcio. O sea, en este caso el carbono tiene 2 electrones de valencia, el óxido no lo muestra ahí, solo es un 1. Entonces escribimos perdón, quedaría de esta manera.
¿Por qué razón no le escribí yo aquí el mono? Porque en el óxido el mono lo podemos omitir. Pero como ya ahora posee un 2, ahora tiene que ser bióxido de carbono. Como en el carbono no tiene un número, a este no le voy a agregar el, el prefijo. Mono cuando es 1, bi cuando es 2, tri cuando es 3, tetra cuando es 4 y así sucesivamente utilizando las palabras que les envíen en su cronograma. En este caso, ¿cómo quedaría? Quedaría como tetraóxido, vea, tetra que es 4, tetraóxido de bimagnesio. Aquí el elemento adopta el prefijo del otro elemento. Aquí recordemos que este 4 no le pertenece al oxígeno, sino que le pertenece al magnesio. Pero al momento de nombrarlos, sí se lo agregamos al oxígeno. Acá oxígeno y como es 4, tetraóxido. Acá el magnesio tiene 2 que le pertenecen al oxígeno, pero lo tenemos en el magnesio, sería bimagnesio. Solo que siempre iniciamos con el elemento oxígeno y luego con el siguiente elemento. Veamos el siguiente método, que sería el método funcional. Ahora, con el método funcional tenemos algunas variaciones. Por ejemplo, si el oxígeno se une con un metal, que le llama de una forma, y si el oxígeno se une con un no metal, recibe otro nombre. Trajemos primero si el oxígeno se une con un metal. Acá este Fe es hierro y la K es potasio. Ambos son metales. ¿Qué sucede cuando, por ejemplo, el metal posee dos valencias? El hierro puede tener valencia 2 o valencia 3. Recordemos que el 2 le pertenece al hierro y el 3 al hierro y este le pertenece al oxígeno. Ahora, cuando el metal tiene dos valencias, vamos a llamarlo de una manera al más pequeño y de otra manera al más grande. ¿Cómo vamos a llamarlo? Vamos a agregar los sufijos oso y el sufijo ico. Oso para el de menor valencia, ico para el de mayor valencia. De estos dos, ¿cuál es el de menor valencia? El primero, porque este tiene valencia 2 y este tiene valencia 3, siempre hablando del metal. Por lo tanto, ¿cómo se llama cuando es de menor valencia? Se escribe óxido, como es el hierro. Ferroso, con el sufijo oso, porque es el de menor valencia. Ahora con el de mayor valencia sería óxido férrico, porque es el de mayor valencia. Pero cuando el metal posee una sola valencia, no tiene dos como en el caso del hierro, por ejemplo el potasio posee solo una valencia que es de 1, a este siempre se le va a llamar con el sufijo ico. Por ejemplo acá sería óxido potásico. Potásico. Como tienen una sola valencia, se le pone la palabra ico. Esto sería cuando se unen con los metales. Oso para el de mayor valencia, el de menor valencia, ico para el mayor. Si posee una sola valencia sería ico. Siempre iniciamos con el óxido, el oxígeno que sería óxido, luego con el siguiente elemento, solo que ya se le agrega el sufijo. Ahora, ¿qué pasa cuando se unen con un no metal? En este caso no se les llama óxidos, sino que se les llama anhídricos. De esta manera, anhídrido, cuando se une con un no metal. Solo que aquí vamos a tener 4 casos. Yo se los voy a agregar en este lado. Los 4 casos son cuando posee una valencia. Aquí cuando posee una a dos valencias. Perdón, acá este es un 3.
Aquí cuando posee de 3 a 4 valencias, de 5 a 6 valencias, y aquí cuando posee 7 valencias. Estos van a ser los 4 casos que vamos a trabajar con los no metales. Una valencia a 2 valencias se le llama de una forma, de 3 a 4 reciben otro nombre, de 5 a 6 es otro nombre y de 7 es otro nombre. Siempre trabajando con los sufijos oso e ico, pero cuando tienen una o dos valencias van a recibir el nombre de hipo. Es decir, anhídrido lo escribimos para referirnos al oxígeno, pero ¿qué pasa con el cloro? Entonces acá sería anhídrido hipo, porque posee una sola valencia, el cloro, una valencia. Recuerden que acá únicamente nos basamos a las valencias del no metal. Como tiene una sola valencia, se va a agregar hipo y luego si posee una sola valencia, se le va a agregar la palabra hipo y oso, hipocloroso. O posee dos valencias, solo que cuando ya posee 3 o 4 valencias, por ejemplo acá, 3 o 4 valencias, iría de esta manera: anhídrido. Ya no vamos a agregar el prefijo hipo, como en este caso, porque ahora ya tiene 3 o 4 valencias, sino que solo se le va a llamar, si tiene 3 o 4 valencias, al elemento se le va a agregar el sufijo, el sufijo oso también, y quedaría, como ese es selenio, quedaría selenioso. Vean, estamos agregando ahí los sufijos y prefijos. Vuelvo a repetir: si el no metal posee una o dos valencias, se le agrega el prefijo hipo y el sufijo oso. Si el no metal posee de 3 a 4 valencias, solo se le agrega el sufijo oso. Si el no metal posee de 5 a 6 valencias, se le va a agregar el sufijo ico, siempre con anhídrido. Anhídrido y el sufijo ico, si posee 5 o 6 valencias. Acá sería sulfúrico. Posee 5 o 6, se le agrega el sufijo ico. Y cuando posee 7 valencias, ya se le agrega un prefijo y un sufijo. Solo que en este caso el prefijo no es hipo, sino que es per. Es decir, aquí quedaría anhídrido per y el nombre del no metal, que en este caso es el yodo. Por lo tanto quedaría periódico. De esta manera: si posee el no metal, posee 7 valencias, se escribe anhídrido con el prefijo per, el nombre del elemento y el sufijo ico, periódico. Y ya tendríamos ahí cómo nombrar por el método funcional la unión del oxígeno con un no metal. Y aquí en la parte de arriba la unión de un oxígeno con un metal. Este es el método más complicado para hacer para nombrar las uniones entre elementos. Pero como no van a trabajar elementos muy grandes, muy complicados, no creo que se les dificulte lo que van a trabajar en la tarea. Ahora les voy a mostrar qué es lo que van a trabajar ustedes. Van a nombrar algunos elementos en cada método, solo que cuando me manden las fotos de su tarea, me los mandan por separado, no lo vayan a mandar en una sola foto. Mándenme la foto de la primera tarea, la foto de la segunda tarea y de la tercera tarea. Como ahora ya vamos trabajando con 3 métodos, con los 3 métodos que se utilizan para nombrar la unión del oxígeno con algún otro elemento, ya sea metal o no metal.